Y cuando llegó la 788ª noche, ella dijo: un mozalbete que le hacía cosquillas en la planta de los pies, e incluso el mozalbete aquel, que favorecía el dormir del rey con semejante maniobra, parecía abrumado de sueño, y para no dejarse vencer por el sopor mascaba un trozo de almácigo. Al ver aquello, Aquil, lleno de pavor, estuvo a punto de caerse de espaldas, y Aram le dijo al oído: ¿por qué te asustas así, compañero? Tú has hablado con el cadí, y yo a mi vez quiero hablar con el rey. Y dejándole escondido detrás de la cortina, se acercó al mozalbete con una agilidad maravillosa, le amordazó, le ató y le colgó del techo como a un fardo. Luego se sentó en el sitio del otro y se puso a hacer cosquillas al rey en la planta de los pies con la ciencia de un masajista del hammam. Y al cabo de un momento maniobró de manera que se despertase el sultán, quien empezó a bostezar. Y Aram, imitando la voz de un mozalbete, dijo al sultán: «Oh rey del tiempo, ya que tu alteza no duerme, ¿quieres que te cuente algo?». Y cuando contestó el sultán: «Está bien», Aram dijo: «En una ciudad, entre las ciudades había, oh rey del tiempo, un ladrón llamado Aram y un ratero llamado Aquil, que rivalizaban en audacia y destreza. Y he aquí lo que cada uno de ellos hizo un día». Y contó al sultán la jugarreta de Aquil con todos sus detalles, y llevó su audacia hasta enterarle de cuanto pasaba en su propio palacio, cambiando solamente el nombre del sultán y el lugar de la escena. Y cuando hubo terminado su relato dijo: «Y ahora, oh rey del tiempo, me dirás, ¿a cuál de ambos compañeros se encuentra más hábil tu señoría?». Y contestó el sultán: «Indudablemente al ladrón que se introdujo en el palacio del rey». Cuando hubo oído esta respuesta, Aram pretextó una urgente necesidad de orinar y salió como si fuera a los retretes, y fue a reunirse con su compañero que, durante todo el tiempo que duró la conversación, estuvo sintiendo que el alma se le escapaba de terror por la nariz. Y de nuevo emprendieron el camino que ya habían recorrido y salieron del palacio tan felizmente como habían entrado. Al día siguiente el sultán, que estaba muy asombrado de no haber vuelto a ver a su favorito, a quien creía en los retretes, llegó al límite de la sorpresa al hallarle colgado del techo, exactamente igual que en la historia que oyó contar, y enseguida adquirió la certeza de que él mismo acababa de ser víctima de tan audaz ladrón. Pero lejos de irritarse contra quien así le había burlado, quiso conocerle, y a tal fin hizo proclamar por los pregoneros públicos que perdonaba al que se introdujo de noche en su palacio y le prometía una gran recompensa si se presentaba ante él. Y fiado en esta promesa fue Aram al palacio y se presentó entre las manos del sultán, que hubo de alabarle mucho por su valor, y para recompensar tanta maestría, le nombró en el momento jefe de policía del reino. Y la joven, por su parte, al enterarse de la cosa, no dejó de escoger a Aram por único esposo, y vivió con él entre delicias y alegrías. Pero Alá es más sabio. Y Sherazada no quiso dejar al rey aquella noche bajo la impresión de esta historia, e inmediatamente comenzó a contarle la prodigiosa historia que sigue. Dijo: las llaves del destino. He llegado a saber, oh rey afortunado, que el califa Muhammad ben Teilún, sultán de Egipto, era un soberano tan mesurado y bueno como cruel y opresor fue su padre Teilún. Porque lejos de obrar como éste, torturando a sus súbditos con objeto de que pagasen 3 y 4 veces los mismos impuestos, y haciendo que les administrasen palizas para obligarles a desenterrar los pocos dracmas que guardaban bajo tierra por temor a los recaudadores, se apresuró a hacer que renaciera la tranquilidad y de nuevo se aposentara entre su pueblo la justicia. Y los tesoros que su padre Teilún había acumulado a fuerza de violencia, los empleaba él en proteger a los poetas y a los sabios, en recompensar a los valientes y en acudir en ayuda de los pobres y de los desgraciados. Así es que Alá el Retribuidor
hizo que todo saliese bien bajo el reinado bendito de aquel rey, pues jamás fueron tan regulares y abundantes las crecidas del Nilo, jamás las mieses fueron tan ricas y multiplicadas, jamás estuvieron tan verdes los campos de alfalfa y de altramuz, y jamás los mercaderes vieron afluir a sus tiendas tanto oro. Un día entre los días el sultán Muhammad hizo ir a su presencia a todos los dignatarios de su palacio para interrogarles, por turno, acerca de sus funciones, de sus servicios pretéritos y de la paga que recibían del tesoro, porque de tal suerte quería enterarse por sí mismo de su conducta y de sus medios de existencia, diciéndose: si veo que alguno tiene un empleo penoso y una paga ligera, disminuiré su trabajo y aumentaré su sueldo. Pero si veo que uno tiene una paga considerable y un empleo fácil, disminuiré su sueldo y aumentaré su trabajo. Y los primeros que se presentaron entre sus manos fueron sus visires, que eran 40, todos ancianos venerables, con luengas barbas blancas y rostro marcado por la sabiduría. Y llevaban a la cabeza tiaras enturbantadas, enriquecidas con piedras preciosas, y se apoyaban en largas pértigas con remate de ámbar, signo de su poder. Luego llegaron los valíes de provincias, los jefes del ejército y cuantos de cerca o de lejos tenían que mantener la tranquilidad y hacer justicia. Y unos tras de otros se arrodillaron y besaron la tierra entre las manos del califa, que les interrogó largamente y les retribuyó o destituyó con arreglo a lo que opinaba de sus méritos. Y el último que se presentó fue el eunuco Portalfanje, ejecutor de la justicia. Y aunque estaba gordo, como hombre bien alimentado que no tiene nada que hacer, ofrecía un aspecto muy triste, y en vez de ir orgullosamente con su alfanje desnudo al hombro, llevaba la cabeza baja y tenía el alfanje envainado. Y cuando estuvo entre las manos del sultán Muhammad ben Teilún, besó la tierra y dijo: Oh Señor nuestro y corona de nuestra cabeza, he aquí que por fin va a lucir el día de la justicia para el esclavo ejecutor de la justicia. Oh mi Señor, oh Rey del tiempo, desde la muerte de tu difunto padre el sultán Teilún, Alá lo tenga en su misericordia, he visto disminuir día por día las ocupaciones de mi cargo y desaparecer el provecho que me proporcionaban. Y mi vida, que antaño era dichosa, transcurre ahora aburrida e inútil. Y si el Egipto continúa de tal suerte gozando de tranquilidad y de abundancia, corro mucho riesgo de morirme de hambre, no dejando ni siquiera lo preciso para que me compren un sudario. Alá prolongue la vida de nuestro Señor. Cuando el sultán Muhammad ben Teilún hubo oído estas palabras de su portalfanje, reflexionó durante un buen rato y comprendió que tales quejas eran justificadas, porque el provecho mayor que su cargo le producía al verdugo no procedía de su paga, que era poco considerable, sino de los dones y herencias que sacaba de quienes ejecutaba. Y exclamó: de Alá venimos y a él retornaremos. Verdad es que la dicha de todos es una ilusión, y que lo que ocasiona la alegría de uno hace correr las lágrimas de otro. Oh portalfanje, tranquiliza tu alma y refresca tus ojos, pues en adelante, para ayudarte a subsistir, ahora que casi no se retribuyen tus funciones, recibirás cada año 200 dinares de emolumentos. Y haga Alá que, durante todo mi reinado, permanezca siendo tu alfanje tan inútil como lo es en este momento, y se cubra con el orín pacífico de reposo. Y el portalfanje besó la orla del traje del califa y se volvió a su sitio. He narrado lo anterior para demostrar qué soberano tan justo y clemente era el sultán Muhammad. Cuando ya iba a levantarse la sesión, el sultán divisó, detrás de las filas de dignatarios, a un jeique de edad, con la cara llena de arrugas y cargado de espaldas, que aún no había sido interrogado, y le hizo seña de que se acercara, y le preguntó cuál era su empleo en palacio. Y el jeique contestó: Oh rey del tiempo, mi empleo se reduce sencillamente a vigilar un cofrecillo que me fue entregado para su custodia por tu padre el difunto sultán, y por este empleo se me dan del tesoro todos los meses 10 dinares de oro. Y el sultán Muhammad se asombró de aquello y dijo: Oh jeique, ese es un sueldo muy crecido para un empleo tan descansado. Pero, ¿qué hay en el cofrecillo?
El otro contestó: Por Alá, oh Señor nuestro, que hace 40 años que lo guardo e ignoro lo que contiene. Y dijo el sultán: Ve a traerlo cuanto antes. Y el jeique se apresuró a ejecutar la orden. Y he aquí que el cofrecillo que el jeique llevó al sultán era de oro macizo y estaba ricamente labrado, y por orden del sultán lo abrió el jeique por primera vez, pero no contenía más que un manuscrito trazado con letras brillantes sobre piel de gacela teñida de púrpura, y en el fondo había un poco de tierra roja. Y el sultán cogió el manuscrito de piel de gacela que estaba escrito en caracteres brillantes y quiso leer lo que decía, pero, aunque se hallaba muy versado en la escritura y en las ciencias, no pudo descifrar ni una sola palabra de los caracteres desconocidos que había trazados en él, y ni los visires ni los ulemas que estaban presentes lograron un resultado mejor. Y el sultán hizo ir, unos tras otros, a todos los sabios afamados de Egipto, Siria, Persia e Indias, pero ninguno de ellos pudo decir siquiera en qué lenguaje estaba escrito aquel manuscrito, porque, por lo general, los sabios no son más que pobres ignorantes, con sus grandes turbantes por toda ciencia. Entonces el sultán Muhammad hizo publicar por todo el imperio que otorgaría la mayor de las recompensas a quien pudiera solamente indicarle un nombre lo bastante instruido para descifrar los desconocidos caracteres. Poco tiempo después de la publicación de aquel aviso, se presentó en la audiencia del sultán un anciano de turbante blanco, y después de obtener permiso para hablar, dijo: Alá prolongue la vida de nuestro amo el sultán. El esclavo que está entre tus manos es un antiguo servidor de tu padre, el difunto sultán Teilún, y hoy mismo acaba de volver del destierro a que había sido condenado. Alá tenga en su compasión al difunto que me condenó a verme relegado. Pero me presento entre tus manos, oh Señor soberano nuestro, para decirte que sólo un hombre puede leer el manuscrito de piel de gacela, y es su dueño legítimo el jeique Hassan Abdalá, hijo de El Ashar, que hace 40 años fue arrojado a un calabozo por orden del difunto sultán. Y sólo Alá sabe si gemirá él allá aún o si estará muerto. Y el sultán preguntó: ¿Por qué motivo se encerró en un calabozo al jeique Hassan Abdalá? El otro contestó: porque el difunto sultán quería obligar por fuerza al jeique a leerle el manuscrito, después que le desposeyó de él. Al oír estas palabras, el sultán Muhammad al punto envió a los jefes de los guardias a visitar todas las prisiones, con la esperanza de encontrar en ellas al jeique Hassan Abdalá vivo todavía, y hacerle salir de allí. Y quiso la suerte que aún estuviese vivo el jeique, y los jefes de los guardias, por orden del sultán, le vistieron con un traje de honor y le llevaron entre las manos de su amo. Y el sultán Muhammad vio que el prisionero era un hombre de aspecto venerable y de rostro dolorido por los sufrimientos. Y se levantó en honor suyo y le rogó que perdonara el injusto trato que le había hecho sufrir su padre, el califa Teilún. Luego le hizo sentarse junto a él y entregándole el manuscrito de piel de gacela, le dijo: Oh venerable jeique, no quiero guardar por más tiempo este objeto que no me pertenece, aunque por él poseyera todos los tesoros de la tierra. Al oír estas palabras del sultán, el jeique Hassan Abdalá vertió abundantes lágrimas, y volviendo hacia el cielo las palmas de las manos, exclamó: Señor, fuente de toda sabiduría eres tú, que en el mismo suelo haces brotar el veneno y la planta salutífera. En el fondo de un calabozo pasé 40 años de mi vida, y he aquí que es al hijo de mi opresor a quien ahora tengo que agradecer el morir al sol. Señor, loores y gloria a ti, cuyos decretos son insondables. Luego se encaró con el sultán y dijo: Oh amo nuestro soberano, lo que rehusé a la violencia se lo concedo a la bondad. Este manuscrito, para la posesión del cual arriesgué varias veces mi vida, te pertenece como propiedad legítima en lo sucesivo. Es el principio y fin de toda ciencia, y el único bien que traje de la ciudad de Sheddad Ben-Ad, la ciudad misteriosa donde no puede entrar ningún humano, Aram de las columnas. El califa abrazó al anciano y le dijo: Oh padre mío, por favor apresúrate a decirme lo que sepas con respecto a ese manuscrito de piel de gacela y a la ciudad de Sheddad Ben-Ad, Aram de las columnas.
Y contestó el jeique Hassan Abdalá: Oh rey, la historia de este manuscrito es la historia de toda mi vida, y si estuviera escrita con agujas en el ángulo interior del ojo, serviría de lección a quien la leyera con respeto. Y contó: Has de saber, oh rey del tiempo, que mi padre era uno de los mercaderes más ricos y más respetados de El Cairo. Yo soy su hijo único, y mi padre no escatimó nada para mi instrucción, y me dio los mejores maestros de Egipto. Así que a los 20 años ya era yo famoso entre los ulemas por mi saber y mis conocimientos en los libros de los antiguos. Y queriendo regocijarme con mis bodas, mi padre y mi madre me dieron por esposa a una joven virgen de ojos llenos de estrellas, de talle flexible y gracioso, y gacela por la elegancia y la ligereza. Y mis bodas fueron magníficas, y pasé con mi esposa días de tranquilidad y noches de ventura. Y de tal suerte viví 10 años tan hermosos como la primera noche nupcial. Pero, oh mi señor, ¿quién puede saber lo que le reserva la suerte del mañana? Al cabo de aquellos 10 años, que pasaron como el sueño de una noche tranquila, fui presa del destino, y todos los azotes cayeron a la vez sobre la dicha de mi casa. Y las aguas del mar se tragaron a los navíos que traficaban a lo lejos con mis riquezas. Y pobre y desnudo como el niño al salir del seno de su madre, no tuve más recurso que la misericordia de Alá y la piedad de los creyentes. Y hube de frecuentar el patio de las mezquitas con los mendigos de Alá, y vivía en la compañía de los santones de hermosas palabras, y en los días peores me ocurría con frecuencia volver sin un pedazo de pan a mi albergue, y después de haber ayunado toda la jornada, no tener nada que comer por la noche, y sufría en extremo con mi propia miseria y la de mi madre, de mi esposa y de mis hijos. Un día en que Alá no había enviado ninguna limosna a su mendigo, mi esposa se quitó su último vestido y me lo entregó llorando y me dijo: Ve a ver si lo vendes en el zoco, a fin de comprar a nuestros hijos un pedazo de pan. Y cogí el vestido de la mujer y salí para ir a venderlo a la salud de nuestros hijos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla. 1001noches.co 1001noches.co